Días, en el presente video vamos a hablar del contrato de arrendamiento de vivienda urbana y de local comercial. Vamos a ver lo que dice las normas, tanto la doctrina también como la jurisprudencia respecto a la modalidad, respecto a la terminación, las reparaciones, etc. Bueno, en primer lugar, el arrendamiento de vivienda urbana lo regula el Código Civil y la Ley 820 de 2003. En el arrendamiento de local comercial se encuentran las disposiciones del Código Comercial, el Código de Comercio. Ahora bien, el contrato de arrendamiento, tanto el contrato de arrendamiento de vivienda urbana como de local comercial, puede ser verbal o escrito. Se recomienda, sin embargo, que siempre se haga por escrito para efectos de aplicar lo descrito en el mismo y en caso de probar cuando hayan futuras controversias o posibles controversias. El término del contrato para el arrendamiento de vivienda urbana es el que se acuerde entre las partes en el contrato o a falta de estipulación expresa, dice la norma, que se entenderá ser por un año. Terminará si hay un incumplimiento. El arrendador puede terminar este contrato de arrendamiento de vivienda urbana por justa causa cuando existan estas causales, es decir, cuando no sea oportuno el pago de los cánones de arrendamiento por parte del arrendatario, cuando se atrase, por ejemplo, en el pago de los servicios públicos, cuando subarriende o ceda el contrato sin la autorización expresa del arrendador, cuando destine el inmueble no para su vivienda o para su habitación, sino para otro tipo de cosas, como vender, como usarlo para comercio o para actos delictivos. También cuando realice mejoras o cambios en el inmueble que no sean autorizados por el arrendador. En estos casos puede el arrendador terminar el contrato sin que haya lugar a indemnizaciones. También el arrendador puede terminar el contrato cuando no haya una justa causa, pero en este caso debe dar previo aviso dirigido al arrendatario con una antelación de 3 meses anteriores a la fecha en que pretende darlo por terminado. Y para este caso tendrá que pagarle al arrendatario una indemnización de 3 meses del valor de los cánones de arrendamiento. Otra causal que puede haber terminado el contrato de arrendamiento, el arrendador, es cuando el contrato se vaya a terminar por el término que inicialmente se estipuló. Por ejemplo, si el contrato se termina en diciembre, deberá en septiembre notificar al arrendatario que desea terminar ese contrato, y no habrá lugar a indemnización cuando el propietario del inmueble necesite este bien para poder vivir en él durante por lo menos un año, o cuando necesite demoler, reconstruir el inmueble, o cuando deba entregarlo por alguna obligación de un contrato de compraventa de ese inmueble. En estos casos no tendrá que pagar indemnización al arrendatario, y también puede hacerlo por plena voluntad, pero en este caso el arrendatario debe estar por lo menos 4 años en el inmueble
para terminarle el contrato sin ningún motivo, sin ninguna razón, y pagándole indemnización de un canon de arrendamiento, un canon y medio de arrendamiento para que se termine dicho contrato. Ahora bien, en cuanto a la terminación del contrato en local comercial, en arrendamiento local comercial, es lo que se acuerda entre las partes, generalmente. Sin embargo, puede terminarse en cualquier momento cuando, por ejemplo, el arrendador necesite el inmueble para su habitación también, o para montar o instalar un establecimiento de comercio diferente al que tiene el arrendatario. También cuando necesite el inmueble porque va a ser reconstruido, va a demolerse, se va a hacer una obra nueva. En estos casos podrás darlo por terminado en cualquier momento. Sin embargo, para darlo por terminado sin que se cumplan estas dos causales, puede hacerlo por voluntad propia, según lo que se haya establecido en el contrato. Se estima generalmente que dé previo aviso un mes antes al momento en que lo pretende terminar, pero siempre y cuando el arrendatario lleve por lo menos 2 años ocupando el local comercial. De lo contrario, se entenderá renovado, ¿sí? Se entenderá renovado automáticamente cuando pasen más de 2 años. Sin embargo, se deja a libertad de las partes según lo hayan convenido en el contrato inicial. Bueno, en cuanto a las destinaciones de cada uno, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana es para su habitación, para vivir en él. El contrato de local comercial, de arrendamiento de local comercial, es por el contrario para que opere un establecimiento de comercio, una oficina o una bodega. Ahora bien, ¿cuándo hay lugar a restitución? La restitución de un contrato de arrendamiento de vivienda urbana no dice exactamente en la ley 820 del 2003, pero sí en el Código Civil. El Código Civil dice que se debe restituir cuando se termine el contrato de arrendamiento. De lo contrario, en caso de que el arrendatario no quiera entregar el inmueble, generalmente puede que pase y haga caso omiso a la fecha que se estipuló para entregarlo, deberá interponer un proceso de restitución de inmueble arrendado para que sea el juez el que dé el plazo y ordene la entrega del inmueble. Lo mismo ocurre para el contrato de arrendamiento de local comercial. En cuanto a la prórroga o renovación del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, se entenderá prorrogado, dice la ley, en iguales términos como el que se estipuló inicialmente en el contrato. Es decir, si fue pactado que el término del contrato sería por 1 año, se entenderá renovado automáticamente por periodos iguales a 1 año. Lo mismo puede ocurrir con el contrato de arrendamiento de local comercial, pero en esto la ley no impone ese mismo término, ¿sí? La ley comercial simplemente dice que el contrato de arrendamiento de local comercial se entenderá prorrogado automáticamente después de 2 años de ejecución. Se renovará automáticamente. En caso de que se vaya a cumplir los 2 años y necesite el arrendador el inmueble, o necesite darlo por terminado, ya sea por su propia voluntad o porque quiera montar otro local comercial, otro establecimiento de comercio,
o para su vivienda, deberá entonces dar un previo aviso antes de esos 2 años con una antelación de 6 meses. Es decir, si se va a terminar en diciembre, se van a cumplir 2 años en diciembre, deberá en julio, junio, bueno, 6 meses antes, deberá dar ese aviso, notificarlo. Se recomienda generalmente por correo certificado. En cuanto a, bueno, el valor de los cánones de arrendamiento, dice la ley civil o la ley 820 de 2003 que debe ser el 1% del valor comercial del inmueble, ¿sí? Sin embargo, muchas veces es menor, pero no puede ser mayor a este valor. El local comercial sí se deja a previa libertad de las partes, según lo pacten contractualmente. En cuanto al incremento de esos valores o cánones de arrendamiento en vivienda urbana, dice la ley que es según el IPC del año inmediatamente anterior. Se tomará como base para el incremento de dichos cánones. En cuanto al arrendamiento del local comercial, es el que se estipule libremente entre las partes. Ahora bien, las reparaciones necesarias, reparaciones locativas y mejoras útiles en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, bueno, se da en los dos, en el arrendamiento de vivienda urbana y en el de local comercial. En estos contratos ocurre que puede que se dé lugar a reparaciones. Existen las reparaciones necesarias, las reparaciones locativas y mejoras útiles. Las reparaciones necesarias es cuando en el inmueble ocurren ciertos desgastes por caso fortuito o fuerza mayor, por causas ajenas a los arrendatarios, y estas reparaciones deben hacerse por parte del arrendador. Es decir, por ejemplo, unas goteras o un tubo de acueducto o algo así, y según como le entregó el inmueble el arrendador al arrendatario. Estas las debe hacer el arrendador. Sin embargo, puede que en el contrato se estipule de otra forma. Las reparaciones locativas, por el contrario, debe hacerlas el arrendatario, y estas ocurren por el deterioro del uso, por usar el inmueble durante cierto tiempo, y por ejemplo el arrendatario daña un closet, daña un cajón, ensucia o escarapela las paredes. Estas son las reparaciones locativas que debe hacer el arrendatario. Sin embargo, también se podrá pactar de otra forma. Las mejoras útiles, por el contrario, las mejoras útiles son aquellas modificaciones en su apariencia que se le hacen al inmueble. Generalmente debe en el contrato ser muy claro esta parte. Cuando el arrendador no autoriza esas mejoras, que se hagan esas mejoras, puede haber una discusión muy grave, porque el arrendatario, para poder modificar, hacer esas mejoras dentro del inmueble que no es de su propiedad, debe contar con la autorización expresa del arrendador. Y otras, bueno, lo mismo puede pasar con el arrendamiento del local comercial. En cuanto al subarriendo y cesión del contrato, dice la ley que debe ser siempre con autorización expresa por parte del arrendador, tanto en el arrendamiento de vivienda urbana como el de local comercial. No se puede subarrendar ni se puede ceder ese contrato sin la autorización del arrendador.